Gracias. Bueno, en la Secretaría de Estado de Cultura tenemos un plan del que os he traído unas cuantas copias y que luego repartiré, que es el Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas. Y en este plan enfocamos un poco cuáles son las líneas generales de nuestros programas y qué es lo que queremos apoyar, ¿no? Partimos de una evaluación de cuál es el contexto y es qué lugar ocupan las industrias culturales y creativas hoy en nuestra sociedad, ¿no? Creemos que las industrias culturales y creativas tienen un valor estratégico. En primer lugar, porque estamos en un contexto de economía postindustrial, ¿no?, en el que cada vez es más difícil crear empleo en otros sectores, se automatizan y, sin embargo, las industrias culturales y creativas tienen un valor característico que es la innovación, que es algo que difícilmente va a ser automatizado, ¿no? Por eso creemos que cada vez van a ser más importantes las ICC. Además, en esta sociedad digital, el valor de la creatividad y de la innovación es fundamental porque es lo que va a aportar valor añadido en una organización frente a esa cada vez mayor automatización, el papel de los robots. Por eso creemos que son esenciales, ¿no? Aquí enumeramos alguna de estas características, ¿no? Y básicamente lo importante es el valor de la creatividad en la sociedad del conocimiento. Y es que además de este valor de las ICCs por sí mismas, creemos que tienen valor también para influir a otros sectores, porque de esta interacción entre el sector creativo y otros sectores tradicionales pueden surgir nuevas ideas que permitan encontrar nuevos focos de negocio, ¿no? Así que, por un lado, para nosotros las ICCs tienen valor cultural por sí mismo y, por otro lado, tienen un valor económico porque aportan creatividad al resto de la economía, ¿vale? Hoy por hoy, las ICCs ya son muy importantes. Aquí tenemos unos datos de lo que suponen las ICCs hoy. Los últimos datos que tenemos en el Ministerio de 2014 son que suponen alrededor del 3,2% del PIB y que emplean casi el 3% del empleo total. Además, si vemos los datos, vemos como durante la crisis el porcentaje de empleados de las ICCs ha sido más resistente que el de otras industrias. ¿Qué retos y oportunidades tienen las industrias culturales y creativas? Aquí hemos hecho un análisis que es muy interesante porque de los retos y oportunidades que hemos detectado, estos son la base de cómo hemos configurado las convocatorias de ayudas, ¿no? Nosotros hemos detectado una serie de problemas y son los que pretendemos hacer frente. El principal problema de todos, aunque aparece ahí el segundo, es el problema de acceso a la financiación. Creemos que, en general, todas las empresas del ámbito cultural y asociaciones, fundaciones que vienen a hablar con nosotros tienen un problema número uno y es cómo financiarse. Tradicionalmente, ¿no?, el sector de las ICCs muchas veces ha recurrido a subvenciones, a donaciones y creemos que eso se tiene que ir compaginando en la medida de lo posible también con financiación privada. ¿Cómo se puede acceder a toda esta financiación? Pues bueno, hace falta una serie de requisitos, ¿no? En primer lugar, es importante el tema del tamaño de las empresas del sector porque la mayor parte de las empresas del sector de las ICCs son muy pequeñas. De hecho, la gran mayoría son empresas no solo de menos de 5 trabajadores, sino empresas que son realmente autónomos o, en muchos casos, proyectos que desarrolla una persona en su tiempo libre, ¿verdad? Entonces, es difícil que escalen estas empresas hacia una mayor dimensión en el corto plazo, pero por lo menos una posible solución es que se fomente más la interacción con otras empresas del sector o con otros agentes, ¿no?, con otros emprendedores del sector cultural y creativo para poner ideas en común y para tejer redes, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la cooperación intrasectorial y es que todos aquellos que están desarrollando proyectos en el ámbito de las ICCs, creemos que es importante tejer redes en cada sector y ese es uno de los objetivos que buscamos en el Ministerio. Además de estas redes intrasectoriales, también buscamos las redes intersectoriales y es que estén
en contacto unos subsectores de las industrias creativas con otros, porque quizás se puede hacer algo cada vez más en común, ¿no? E incluso no solo con otros ámbitos de las industrias culturales y creativas, sino como otros ámbitos separados, ¿no? La interdisciplinaridad, desde luego, es una característica de la sociedad actual y cada vez va a ser más la nota dominante, y por eso es otro factor que tenemos muy en cuenta. Otro reto es la globalización de los mercados, que básicamente pues, supone que hace falta ser más competitivos, ¿no? Porque cada vez hay más contenidos digitales disponibles. Otro aspecto clave: ¿cómo podemos conseguir profesionalizar nuestras actividades culturales, nuestras industrias culturales? Pues hace falta una mejora en la formación. Esto es importante porque si queremos acceder a financiación, sea pública o privada, pues nos van a pedir tener un proyecto que parezca lo más serio posible, es decir, que tú hayas hecho ya un cálculo de tus ingresos, de tus gastos, que tengas un plan de marketing. Por eso hacemos un foco especial en lo que son las actividades de profesionalización del sector, para que tengan esas habilidades en materias de negocio que les sirvan para plantear su proyecto de una forma más sostenible en el tiempo, ¿no? Y cuando hablo de habilidades empresariales, pues me refiero a un mínimo de contabilidad para saber el presupuesto, de marketing, redes sociales y propiedad intelectual también, ¿no? Porque hay que conocer cuáles son los activos que tenemos y cuál puede ser su valor, ¿vale? Otros retos, pues evidentemente los nuevos comportamientos de los consumidores. Esto se ha hablado mucho de cómo ahora el consumidor o el consumidor de productos culturales quiere acceder a todo desde su casa a golpe de clic y quiere tenerlo todo y ya, ¿no? Y entonces hace falta tener en cuenta cómo ha cambiado, ¿no? esta percepción, ¿no? Que no estamos en el consumidor del siglo pasado. Y la intangibilidad de los activos y la propiedad intelectual, porque, como decía, pues nos movemos en un sector en el que los activos son intangibles, y esa es otra de las claves para conseguir financiación, ¿no? Que hay que tener claro qué es lo que tenemos nosotros y no son activos físicos, sino que son nuestras ideas, nuestros proyectos. Por eso hay que intentar plasmarlos bien para poder utilizarlos como base para alcanzar financiación. ¿Las oportunidades? Pues las oportunidades, nosotros creemos que España es un país donde tradicionalmente ha habido mucha creatividad y es importante que pongamos las bases para darle salida a esa creatividad, ¿no? Es un sector, además, que está muy relacionado con la tecnología. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, y cualquier proyecto en las industrias culturales y creativas hoy en día tiene que tener en cuenta el factor tecnológico, ¿no? El ámbito digital. Por eso es tan importante también la multidisciplinariedad, porque hay que tener en cuenta estos polos que nos pueden llegar a tener un proyecto de más éxito, y no hablo de rentabilidad económica, sino de rentabilidad social y de difusión, ¿no? De hacer algo que sea sostenible en el tiempo. Hay que tener en cuenta la evolución de la tecnología. El mercado de los contenidos digitales es una oportunidad porque está creciendo sin cesar. Cada vez hay más contenidos y diferentes posibilidades, ¿no? En fin, nosotros oímos tantas cosas en el ámbito de los contenidos digitales, y los videojuegos, los eSports, cada vez hay más ámbitos, y cualquier actividad cultural cada vez tiene que tener una repercusión en ese mundo digital. De hecho, ahora que hablo de los videojuegos, veo a los que están ahí con la PlayStation. Los mercados internacionales, bueno, cualquier actividad hoy en las industrias culturales y creativas es fácilmente internacionalizable, ¿no? Y otro de los puntos en los que nosotros nos fijamos desde la Secretaría de Estado es fomentar la internacionalización del sector. De hecho, intentamos trabajar con ICEX, que es el Instituto del Ministerio de Economía, que se dedica a la promoción exterior de las empresas, para fomentar las industrias culturales y creativas y los proyectos que tengan repercusión internacional. Las sinergias con las TIC, ya he hablado de ellas. Hay profesionales con experiencia, creemos que hay nuevos talentos y cada vez más talento que se dirige a este sector. Porque, como decía, es que otros sectores cada vez tienen menos empleo, así que tenemos que utilizar este talento en este sector que tiene más futuro que otros.
los clústeres, plataformas tecnológicas, unidades, centros de I+D+I, como os decía, intentamos potenciarlos porque creemos que es una forma de dinamizar el sector. ¿Vale? Por eso, básicamente, es el tener en cuenta estos retos y estas oportunidades, pues nos hace que nuestros objetivos principales en el Plan de Industrias Culturales y Creativas sea el profesionalizar el sector, el apoyar a las entidades sin ánimo de lucro para que tengan un umbral mínimo de rentabilidad. Nosotros queremos que sean sostenibles en el tiempo, incrementar la participación social y el reconocimiento público del sector. Creemos que eso es muy importante también para que sean sostenibles las iniciativas en este sector. Generar y consolidar empleo en todos los sectores culturales, fomentar el respeto a la propiedad intelectual. Pero bueno, estas son las bases de nuestra actuación y qué es lo que hacemos, ¿no?, para impulsarlas, que creo que es para lo que habéis venido aquí en realidad. Pues bueno, tenemos varias líneas de actuación. La Secretaría de Estado tiene, por un lado, una serie de centros directivos que son específicos para ciertos sectores y tienen líneas de ayudas sectoriales. Por ejemplo, la Dirección General de Bellas Artes tiene líneas para la conservación del patrimonio histórico, el ICA tiene líneas para el sector audiovisual, el INAEM se dedica a las artes escénicas, a la música, y en industrias culturales, que es de donde vengo yo, tenemos una perspectiva transversal, ¿no? Queremos apoyar a las industrias culturales y creativas de cara a su profesionalización. Como hablaba antes, buscamos la profesionalización, el que tengan un umbral mínimo de rentabilidad y el que haya un tejido asociativo que una a unas con otras. Y por eso nuestras acciones no se dirigen solo hacia un sector, sino que se dirigen hacia todos los sectores. Otro de los puntos en los que hacemos mucho hincapié es en el mecenazgo, porque es otra forma de financiación de las que os hablaré después, y al final nuestro principal objetivo es conseguir que tengáis mejor financiación, sea por las ayudas públicas, por financiación privada o a través del tercer sector. ¿Qué líneas de ayudas tenemos? Bueno, las más importantes, porque son las transversales, son las dos que menciono arriba, las ayudas para modernización e innovación en las industrias culturales y creativas, que este último año las ayudas de modernización ascendían a casi 1,5 millones y las ayudas de acción y promoción cultural que ascendían a 1.900.000. Aparte de eso, tenemos otras ayudas, de las que os hablaré después, las ayudas Hispanex, que tratan de proyectos a realizar relacionados con la cultura española en universidades extranjeras, el programa Iberex y las ayudas relacionadas con el libro. Pero yo voy a hablar de las líneas de ayudas transversales que tienen que ver con industrias culturales y creativas. Las ayudas de modernización e innovación de las industrias culturales y creativas. Estas ayudas, que son las que este año en el presupuesto tenían 1,5 millones de euros, se dedican a ayudar a subvencionar actividades de gastos de inversión en las industrias culturales y creativas. Es decir, que lo que se intenta con esto es sufragar bienes de equipo. Bienes de equipo, por ejemplo, en muchos proyectos culturales puede ser que necesiten una aplicación, una página web o directamente altavoces, un bien de equipo. Tiene que ser una inversión. Los objetivos os sonarán porque tienen que ver con los retos, ¿no? Los objetivos son promover las inversiones para la creación y difusión de contenidos digitales, aumentando la oferta legal, ¿no? Esto tiene que ver con esa concienciación de la propiedad intelectual también. Promover inversiones que permitan la modernización, incrementar la generación de empleo y estimular la participación del sector privado, ¿vale? Estas ayudas se publica la convocatoria entre los meses de enero y marzo de cada año. Una vez que se publica la convocatoria, hay 30 días para presentar las solicitudes. Solo podéis presentar un proyecto. A estas ayudas se puede presentar autónomos o microempresas o pequeñas empresas. Esto es que se pueden presentar hasta empresas de hasta 50 trabajadores, pero lo normal es que se presenten microempresas de menos de 5 trabajadores o incluso a veces autónomos, ¿vale? Hay 30 días para presentar la solicitud desde que se publica la convocatoria y el importe que se puede llegar a financiar es el 70% del proyecto.
El otro 30% puede venir de financiación pública también. Puede haber otra ayuda, pero tiene que existir. Es decir, que si el otro 30% en el proyecto viene determinado como una ayuda del Ayuntamiento de Madrid o de la comunidad, lo que sea, es necesario que al final exista esa financiación, porque si no podría ser una causa de reintegro. Es un 70% con un máximo de 100.000 euros, pero lo cierto es que la media de la ayuda este año estuvo como en torno a los 16.000 euros, ¿no? Hubo proyectos con más dinero que fueron financiados con más dinero o con menos. ¿Qué es lo que valoramos aquí? Pues como os decía, la convocatoria, ¿no? Explica todo muy bien y dice cuál es la documentación que tenéis que presentar. Tenéis que presentar no solo la solicitud del proyecto, que hay un modelo normalizado en el que tenéis que explicar cada uno de los aspectos de vuestro proyecto, sino también un plan de negocio de ingresos y gastos en el que tenéis que detallar la posible evolución, un cronograma de actividades, ¿vale? Y otra documentación. Para valorar estas ayudas, una vez que se presentan las solicitudes, se constituye una comisión de valoración en la que también hay representantes, además del Estado, de las comunidades autónomas, y valora cada solicitud con arreglo a una serie de criterios que tienen que ver con las ideas que os he señalado antes, es decir, el plan de negocio, la innovación y la medida en la que se fomentan objetivos como el tejido asociativo, la contribución privada, ¿vale? Una vez que se valoran todos estos baremos, se da una puntuación de 0 a 100 y a partir de que, si tienes más de 50, ya puedes ser concesionario de una ayuda, ¿no? Entonces, a partir de 50, a los que tienen más de 50, se reparte el importe entre esas solicitudes que han pasado ese corte. Y después, depende del presupuesto que haya, puede llegar hasta un proyecto o no, ¿no? Se hace una lista y luego hay lista de suplentes para el caso de que después se caiga algún proyecto. ¿Qué actividades se pueden subvencionar con esta línea? Se pueden subvencionar, aunque la convocatoria salga en el BOE entre enero y marzo, se pueden subvencionar acciones, gastos que tengan lugar desde el 1 de enero del año de la convocatoria hasta el 31 de marzo del año siguiente, ¿vale? Por ejemplo, la convocatoria de 2018, pues desde el 1 de enero del 18 hasta el 31 de marzo del 19. Y en los 3 meses siguientes hay que justificar con una serie de documentación que también aparece en la convocatoria, con una memoria económica, una memoria de actividades. Y dependiendo de la cantidad de la ayuda, también hay que justificar con todas las facturas o con una porción de las facturas, dependiendo de la cantidad de la ayuda. La otra línea de ayuda que gestionamos desde Industrias Culturales es la línea de ayudas para acción y promoción cultural. Bueno, la línea de ayudas anterior, la de modernización, os he dicho que se dirigía a autónomos y a pequeñas empresas, ¿no? O sea, tenía un sentido más empresarial, ¿no? Y subvencionaba bienes de equipo. La línea de ayudas de acción y promoción cultural se dirige a entidades sin ánimo de lucro, ¿vale? Asociaciones, fundaciones, eso ya cambia un poco su carácter, ¿no? Y no se dirige a esa financiación de bienes de equipo, sino que se dirige a financiar actividades culturales que generan contenidos culturales o a modernizar el sector, ¿no? Pero no existe esa vinculación a que sea una inversión. ¿Cuáles son los objetivos que se buscan aquí? Pues fomentar también la modernización del sector y el uso de las nuevas tecnologías, la creación de redes y de clústeres entre las industrias culturales y creativas, fomentar la internacionalización de las empresas del sector, favorecer la entrada de la financiación privada también, que es un factor que aquí también se tiene en cuenta, incrementar la generación de empleo. Y también aquí, aunque no aparece, uno de los objetivos que se tienen en cuenta son actividades que sean de turismo cultural, ¿no? Que mezclen lo que es una actividad cultural con el turismo también. La cuantía de esta línea, como os he señalado, fue de 1.900.000 euros este año, este ejercicio 2017, y ojalá el próximo año las podamos incrementar, aunque de momento, como no tenemos presupuestos, no sabemos. La convocatoria aparece también del 1 de enero al 31 de marzo,
Hay 30 días para presentar solicitudes y cada entidad se puede presentarse a un proyecto. Aquí, de nuevo, la cantidad subvencionable es el 70%. Y aquí, por cierto, que no os lo he dicho antes, las ayudas de modernización, el máximo que se puede llegar a financiar son 100.000 euros, que serían, en el caso de que tú presentases un proyecto en el que el 70% fuese de 100.000 euros o más y consiguieses la máxima valoración, o sea, no es lo normal que se conceda tanto, pero sería 100.000 euros y aquí sería 90.000 euros, ¿no? Lo normal es que tengamos aquí también proyectos subvencionados de 15.000 o 20.000 euros, aunque hay casos en los que la subvención pues llega a más, a 50.000, 60.000 y podría llegar hasta 90.000 o 100.000. Aquí, como señalaba, otra vez aparecen estos objetivos que son los objetivos de la Secretaría de Estado, ¿no? El hacer tejido asociativo y el profesionalizar al sector, ¿no? De hecho, muchas actividades que hemos subvencionado a través de esta línea se refieren a hacer actividades que profesionalicen, ¿no? Que hagan tener en cuenta a los emprendedores culturales de la importancia de los planes de negocio, que les formen en planes de negocio, en propiedad intelectual, esa clase de actividades. ¿Qué otras líneas de actuación tenemos? Bueno, tenemos una línea de préstamos, pero que estos últimos años no ha salido y queremos volver a moverla, ¿no? De préstamos participativos, que está dotada de 11 millones de euros, pero que este año no ha salido y esperamos moverla el próximo año. Tenemos también una línea de apoyo a avales, con una sociedad de garantía recíproca, que es una sociedad que se dedica a avalar a sus socios para que puedan acceder a financiación. Esta sociedad es CREA SGR, que es una sociedad de garantía recíproca que está especializada en el sector cultural y creativo, ¿no? Y que fue creada por el Ministerio de Cultura y por EGEDA, una entidad de gestión del sector audiovisual. Entonces, nosotros le damos una subvención a CREA y CREA utiliza esta subvención en bonificar el coste del aval, es decir, que no cobra en el sector de las industrias culturales y creativas, no cobra el coste del aval en los avales que admite hasta el importe de nuestra subvención, que son 260.000 euros cada año, lo que quiere decir que hasta que agota ese importe cada año, los avales que acepta del sector de las industrias culturales y creativas, el aval es gratuito, ¿vale? Porque, como ya os he dicho, uno de nuestros objetivos es conseguir que se pueda acceder a financiación privada. Además, este año se llegó a un acuerdo, ¿no? Entre el Fondo Europeo de Inversiones y CERSA, que es la compañía española de refinanciamiento, para crear una línea de financiación que va a estar apoyada por el Fondo Europeo de Inversiones para industrias culturales y creativas, ¿no? Es una línea de 150 millones de euros en los años 2018 y 2019, y que ha sido impulsada por el FEI porque va a cubrir un porcentaje, el 70% de los fallidos. Por eso ha llegado a ese acuerdo. ¿Cómo se puede acceder a esta línea? Pues se ofrece a través de las sociedades de garantía recíproca, ¿vale? Que hay 19 en España, una de ellas es CREA. Entonces, a través de CREA, aparte de poder acceder a avales gratuitos con cargo a la subvención del Ministerio, también se puede intentar acceder a esta línea de financiación que han puesto en marcha con el Fondo Europeo de Inversiones para industrias culturales y creativas, ¿no? O sea que, aunque la financiación bancaria muchas veces es complicada, existen cada vez más medios para acceder a financiación para el sector. Además de esto, tenemos una serie de becas que se dirigen a la formación de profesionales del sector cultural y creativo, las becas Formarte, Culturés y Fulbright, que son para formar en Estados Unidos. Las becas Formarte son unas becas de distintos ámbitos del sector cultural que se otorgan cada año por la Secretaría de Estado y que los becarios desarrollan sus actividades en el propio Ministerio, en el Ministerio de Cultura y los grandes museos dependientes del Ministerio de Cultura e instituciones culturales en el extranjero. Y la otra gran pata de la financiación de las industrias culturales y creativas es el mecenazgo, ¿no? Hemos hablado de la financiación pública, os he explicado cuáles son las líneas que tenemos en industrias culturales, aunque hay otras líneas sectoriales en cultura
y también tenemos las líneas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Hemos hablado de la financiación bancaria y de algunos medios para poder acceder a ella, y vamos a hablar de lo que son las donaciones de particulares y de empresas, ¿no? que es una pata de la financiación que intentamos fomentar cada vez más desde el Ministerio. La Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de mecenazgo es la norma que regula esta cuestión y se modificó recientemente para mejorar los incentivos fiscales, ¿no? De lo que se trata es de que las donaciones que realicen particulares a entidades sin ánimo de lucro pues no estén penalizadas fiscalmente, sino que estén bonificadas, ¿no? Y de hecho hay unos incentivos que muchas veces no se conocen y que son muy interesantes hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que da derecho a ofrecer deducciones? Pues de momento básicamente son las donaciones dinerarias, las cuotas de afiliación a asociaciones, que tienen que ser asociaciones de utilidad pública, y las donaciones de ciertos bienes, ¿no? Los que forman parte del patrimonio histórico español, y también otra serie de bienes que habla la ley de una calidad garantizada. Aquí lo que se intenta es incluir donaciones de obras de arte más reciente, ¿no? Que no son patrimonio histórico, pero que se calificarían como dentro de esta categoría. Lo que a vosotros os interesa es las donaciones dinerarias, ¿no? Principalmente. Muchas veces se critica la ley porque lo ideal sería que se incluyesen también las donaciones de prestaciones de servicios. Y se está intentando trabajar en esa línea, pero de momento la ley lo que incluye es esto. ¿A quién se pueden realizar donaciones? Pues bueno, en este ámbito no se puede hacer esta vía de financiación a través de autónomos o pequeñas empresas, así que tienes que ser una fundación o una entidad sin ánimo de lucro, una asociación declarada de utilidad pública, ¿vale? Este es otro filtro para acceder al mecenazgo, y es que tienes que tener esta forma de asociación declarada de utilidad pública que requiere la declaración por el Ministerio de Interior, o de fundación, que para eso tienes que estar registrado en el Ministerio de Justicia, ¿vale? Luego hay otros supuestos que permiten mecenazgo, pero se refiere a entidades públicas o a universidades, que creo que a vosotros os afecta menos. ¿Qué es lo que se puede conseguir por la vía del mecenazgo para una asociación de utilidad pública o para una fundación? Pues incentivos muy interesantes. Yo, sobre todo, os quiero llamar la atención sobre este, ¿no? Porque esta es la gran novedad de la reforma de 2015, y lo que significa es que ahora en las donaciones a fundaciones o entidades sin ánimo de lucro de menos de 150 euros, el incentivo es del 75%. Es decir, que si yo dono a cualquier fundación, y puede ser los amigos del Museo del Prado, pero puede ser cualquier cosa más pequeña, 150 euros, el año siguiente, la declaración de la renta, me van a devolver 123,5, ¿no? Yo creo que es un incentivo muy interesante y que se conoce poco. Se conoce poco porque creemos que cuando se conozca, ¿no? Y se ponga en valor, puede contribuir a difundir mucho más la cultura. Por eso nosotros también ponemos tanto énfasis en el objetivo de poner en valor la cultura, porque creemos que le falta presencia pública para que la gente se dé cuenta y también pase a donar más, porque los incentivos ya son muy interesantes hoy por hoy. Después de los 150 euros, el incentivo fiscal pasa a ser del 30%, ¿no? Con lo cual, si tú donas esos 200 euros, en los 150 primeros euros tendrías una deducción del 75%, es decir, 123,5, y en los otros 50 tendrías una deducción del 30, es decir, 15, ¿vale? Si estás fidelizado, es decir, que durante 3 años seguidos donas a la misma entidad, tienes un 5% adicional, ¿vale? En el IRPF. Y en el impuesto de sociedades, aquí la reforma no fue tan agresiva, el 35%, que ya estaba, y en el caso de fidelización, un 40%. Luego, en el caso de actividades prioritarias de mecenazgo que aparecen cada año en los presupuestos generales del Estado, hay un 5% adicional. Entonces, por ejemplo, actividades prioritarias de mecenazgo en 2017 eran las artes escénicas
y la difusión de las artes escénicas llevas a cabo por la Administración del Estado o con el apoyo de estas, es decir, con el apoyo de estas, por ejemplo, porque han recibido una subvención. Lamentablemente, y como veis aquí, seguimos por debajo de la media europea en el ámbito de las donaciones y por eso queremos hacer esta actividad de difusión del mecenazgo, porque además cada vez tiene más posibilidades. En fin, no os voy a hablar del crowdfunding y todo esto, que es un furor hoy en día. Es verdad que quizás también hay demasiada oferta, pero desde luego que hoy en día una propuesta en el ámbito cultural lo tiene que tener muy en cuenta. Tiene que tener muy en cuenta esta vía de financiación. El número de donantes, según la memoria de los presupuestos generales del Estado de 2016, que es la última que tenemos, pues lo que indicaba es que el número de donantes en el IRPF ascendía a 3.100.000, lo que es un número más bajo que otros países europeos en comparación a la población, y que el de impuesto de sociedades es 8.200. Vais a entender mejor estos datos porque aquí aparece el importe en que se han reducido los presupuestos como consecuencia de las donaciones, pero este es el otro lado de la moneda y es el importe que se ha donado, ¿no? Y vemos que el importe que se ha donado en personas físicas asciende a 340 millones de euros en el 16 y por personas jurídicas a 385. Es decir, que en España, hoy por hoy, el mecenazgo de empresas llega al 60% y el de particulares al 40%. Para que os hagáis una idea, en Francia el 70% proviene de personas físicas y por eso queremos hacer esta actividad de difusión, porque tenemos que cambiar estos porcentajes para aumentar el mecenazgo de personas físicas, que creemos que tiene mucho recorrido para aumentar. Por eso hemos creado en el Ministerio la Unidad Cultura y Mecenazgo, que es una unidad que pretende difundir la información en relación con el mecenazgo, ¿no? La Unidad Cultura y Mecenazgo se creó en septiembre y, por un lado, va a hacer esa difusión a través de jornadas y a través de encuentros con distintos sectores. Se han hecho unas jornadas para el sector fundacional, pero se quieren hacer actividades con el ámbito de los gestores fiscales y con los bancos para dar más publicidad a estos incentivos fiscales. Pero por otro lado, además, esta actividad de difusión tiene una función de solucionar dudas, ¿no? Porque muchas veces, como en el tema de las ayudas, el tema del mecenazgo también es muy confuso. Entonces hemos puesto en marcha un buzón. Este es el buzón, pero también podéis contactar con nosotros a través de Facebook y de Twitter para preguntarnos vuestras dudas en relación con el mecenazgo. Por aquí podéis plantearnos vuestras dudas y os asesoraremos sobre cómo podéis poner en marcha iniciativas en esta materia, ¿no? Entonces, bueno, desde septiembre hemos respondido a más de un centenar de consultas y hemos estado en varios puntos de la geografía explicando las bondades de los incentivos actuales, ¿no? Y para intentar avanzar sobre todo en esa proporción de donantes, ¿no?, que hay en las personas físicas. Otras líneas de actuación que hacemos, aunque creo que no sé si me estoy pasando. Como os decíamos, uno de nuestros objetivos es dinamizar. Entonces, estamos haciendo una serie de encuentros, por un lado, con clústeres audiovisuales en distintos puntos de España. Este año hemos apoyado reuniones de clústeres audiovisuales para poner en común sus proyectos en Barcelona, en Santiago de Compostela y en Bilbao. En Bilbao, clústeres dedicados al audiovisual, no solo lo que es el cine, sino a cualquier proyecto en el ámbito audiovisual. Y la otra línea de actuación en materia de dinamización es un proyecto en relación con los espacios creativos, es decir, las pequeñas incubadoras de emprendimiento en el sector cultural que van más allá de lo que es un mero alquiler de espacios y realizan otra serie de actividades como puede ser mentoring, como un poco lo que estamos haciendo aquí, De hecho, la factoría está presente en este proyecto y también está presente en otro proyecto a nivel europeo, ¿no?, el Creative Hubs Network, que precisamente se va a reunir la próxima semana en Sheffield. Es
una forma de hacer una red de toda esta serie de espacios que son muy pequeñitos y que muchas veces ni se conocen, para que aprendan unos de los otros y puedan poner en común todas esas herramientas de formación en materia, pues desde el lidiar con la burocracia, como es lo que estoy intentando hacer yo ahora aquí, como formar en habilidades empresariales, en marketing, ese tipo de cosas, y que se conozcan unos a otros, ¿vale? Entonces, hemos realizado ya 2 encuentros de espacios creativos en Madrid y queremos hacer el tercero a principios del próximo año. El portal España es Cultura es un portal que está dedicado al turismo cultural y lo que pretende es dar información constante y actualizada sobre el patrimonio de nuestro país y actividades culturales de cara a turistas y a empresas relacionadas con el turismo de España. Puede ser interesante también para vosotros porque, como os decía, aporta mucha información en relación con este sector y es otra de las materias, otro de los subsectores que apoyamos. Bueno, y para finalizar, pues os voy a hablar de algunos proyectos concretos que hemos apoyado desde nuestras líneas de ayuda. Por ejemplo, Game Lab es una organización sin ánimo de lucro del sector del videojuego que lleva realizando los últimos años un congreso en el sector del videojuego que es referencia en el sector, ¿no? Que el último se celebró en Barcelona en junio de este año y es bastante puntero. Y además es muy interesante porque es algo que ha surgido de aquí en España, ¿no? Y Publica, que quizás conoceréis, es un encuentro de gestión cultural que se realiza todos los años para intercambio de experiencias de profesionales de la cultura y en el que también hemos apoyado y hemos colaborado, porque de hecho aquí está Rafa, que era mi antecesor como subdirector de Industrias Culturales. Filmin, que desde luego supongo que conoceréis todos, también es una plataforma que hemos apoyado desde el Ministerio a varios proyectos más sectoriales. El último que apoyamos fue Filmin Kids, que era una aplicación dedicada al público infantil, ¿no? de contenido legal para niños. Portamérica es un festival de música que puso en marcha la plataforma Portamérica Conecta, que era un portal que pretendía no solo poner en contacto a fans con el sector, sino también a los propios profesionales del sector musical en España y en Iberoamérica. Y les apoyamos para que pudiesen poner en marcha la página web. Aulafilm es otro proyecto del ámbito digital que trata de llevar el cine a las aulas, ¿no? Transformar la educación a través del cine. Y lo que ofrece, por un lado, ofrece a los colegios y a los centros públicos contenido audiovisual con licencia para que puedan utilizar fácilmente en sus colegios, tanto a través de su plataforma web como yendo a un cine local, a una sala local, para utilizarla de forma privada con sus alumnos, como un asesoramiento en materia audiovisual, recomendando películas en relación con ciertos valores, a la que acompañan de material para realizar forums posteriores, para realizar debates. Entonces, realizan un asesoramiento integral, ¿no? En la materia de educación a través del cine. Think Hour, que es un evento relacionado con la economía colaborativa y la cultura, se ha celebrado también este año en Madrid y lo hemos apoyado desde la Secretaría de Estado. Y YouFilm, que es un proyecto que trata de utilizar las salas de cine, ¿no? para proyectar cine bajo demanda para grupos, ¿no? Se trata también, un poco como hacía Aulafilm desde el punto de vista de educación, de utilizar las salas de cine, ¿no? Para más cosas, que es más allá del visionado de películas de estreno, ¿no? Que de hecho vemos que cada vez hay más proyectos, ¿no? Que tienen lugar en las salas de cine para diversificar mercados. Y hasta aquí mi exposición de las líneas de actuación. Ahora, si queréis preguntarme alguna duda sobre todo esto que hacemos, las líneas de ayudas, comentar vuestros proyectos, estoy abierto a todo.